En los orígenes del río Atoyac aún es posible encontrar una especie propia de este río, es decir, una especie endémica, llamada Profundulus oaxaque. Se trata de un pequeño pez considerado bioindicador de excelente calidad del agua. Además, habitan otras especies de peces que son nativas, es decir, propias del río Atoyac y de otros ríos oaxaqueños, así como una especie traslocada, la cual es nativa de otros ríos, pero no lo es del Atoyac. Esto quiere decir que fue introducida. Aunque el panorama no es muy alentador para estas especies, ya que principalmente las podemos encontrar en pequeñas pozas que aún conservan una calidad del agua buena y aceptable, pero estas pozas están propensas a desaparecer y con ellas la vida acuática. Las especies acuáticas son fundamentales para que exista un equilibrio en el río, ya que hay una dependencia entre ellas para su sobrevivencia. Además, algunas especies controlan a las poblaciones de otras que pueden representar un riesgo para el hombre. Tal es el caso de los mosquitos transmisores de enfermedades virales. Continuando con el recorrido del río, kilómetros abajo, faltando poco para atravesar la ciudad de Oaxaca, a pesar de la descarga de aguas residuales de algunos municipios, tiraderos de basura y escombro a orillas del río, aunado a la extracción de materiales pétreos, aún es posible encontrar en algunas porciones vida acuática. Esto es posible porque el río aún conserva zonas con vegetación que realiza la función de filtración, así como oxigenación por corriente continua, además de recibir agua de ríos tributarios aún sin descargas de aguas residuales, lo que ayuda a disminuir los contaminantes presentes.
Sin embargo, en los límites entre la zona conurbada con la ciudad de Oaxaca, las cosas se complican para la vida acuática. La cantidad de basura es más notoria, así como las descargas de aguas residuales son más constantes, por lo que solo algunas especies acuáticas tolerantes a ciertos niveles de contaminación habitan estas porciones. Estas especies se llegan a considerar bioindicadoras de agua de calidad deficiente, ya que son de las pocas que pueden vivir en estas condiciones. Tan solo unos metros más adelante, los niveles de contaminación se incrementan conforme el río recorre las zonas con mayor población humana. Por lo que la vida acuática que debería existir normalmente en un río ha desaparecido. Se ha vuelto un río de aguas residuales. Algo que se ha observado en zonas de estancamiento en el río es que las larvas de algunos zancudos están logrando vivir en las aguas residuales, lo que debe ser un tema de preocupación para la salud pública. Una vez que el río Atoyac ha atravesado por la ciudad de Oaxaca y se une con el río Salado, la situación es aún peor. Aquel río que fue ícono de nuestra cultura y desarrollo es ahora un río de aguas negras. Continuando con el cauce del río, kilómetros abajo, vemos que el panorama es igual de lamentable, pues se encuentran más descargas de aguas residuales. Un par de kilómetros más abajo, finalmente comienzan a cambiar ligeramente las condiciones del río Atoyac. Se manifiestan algunos organismos acuáticos, pero aún no los que deberían habitar normalmente. Desafortunadamente, aún hay escenas que lamentar en sus márgenes. Afortunadamente, unos kilómetros más abajo, el río Atoyac recibe las aguas de ríos tributarios que le ayudan a mejorar sus condiciones y con ello el establecimiento nuevamente de algunas otras poblaciones acuáticas. Es por esto que es muy importante cuidar y proteger los ríos tributarios, su biodiversidad, así como las zonas de recarga de los acuíferos. Debemos reforestar con especies propias al río Atoyac. Algunas ayudan a reducir los contaminantes. Se debe controlar además urgentemente la descarga de aguas residuales.